Hacía tiempo que se había habituado al hedor de la carne quemada. El auxiliar de la milicia Heran Troil utiliza el gancho largo y con sus manos empujó otro cuerpo de orco hacia la enorme pira, donde se quemaban los restos de los orcos, y luego hizo un descanso para recuperar el aliento. Tenía dificultades para respirar a través de la máscara de gas y se lo quitó del rostro, abriendo su boca para engullir el aire lleno de humo de su alrededor. Sin querer, se tragó cenizas que flotaban en el aire y vómito después. Escupió una gran flema oscura hacia el fuego. Se estaba haciendo viejo, pensó. Solo he estado trabajando 3 horas y ya estaba agotado. Hace 10 años que me parece recordar que tenía más aguante. Pero ahora ha pasado 10 años, pensó de nuevo. ¿Realmente había pasado tanto tiempo desde la primera vez que lo pusieron a trabajar en las piras de los cadáveres de los orcos? Agobiado por una tristeza repentina, Troil miró a su alrededor, el lugar donde había pasado prácticamente cada momento de su vida desde que lo obligaron a entrar en la milicia a la edad de 60 años. Estaba de pie sobre una colina. El suelo bajo sus pies era estéril después de tantas piras, rodeado por todos los lados por altos montículos de cadáveres de orcos quemándose. A través del humo y las cenizas se podía ver otros auxiliares con las máscaras puestas que alimentaban las piras con ganchos largos, sus figuras poco más que siluetas a través de la neblina ardiente. De vez en cuando lo inundaba la tristeza por sí mismo, no por los orcos. Estaba triste por la vida que había perdido, apenas por su familia y sus seres queridos muertos hacía tiempo. Apenado por los años dedicados a trabajar en las piras de cadáveres. Por encima de todo, sin embargo, sintió pena por la ciudad de Brochero y del horror de la guerra que había apoderado de ella. Fue un lugar hermoso una vez, pensó. No tan hermosa como la mayoría de la gente que pensaba, pero estaba viva y con energía, una industria, un carácter propio, todo perdido para siempre, arrebatado por la guerra. Ahora podía ser confundida por un cementerio. Suspiró, sus ojos empezaron a llorar por el humo. Troil volvió a colocarse la máscara y comenzó a caminar hacia las piras de cadáveres para reanudar sus labores. Mientras lo hacía, observó la ladera con interminables auxiliares arrastrando cuerpos de orcos por la pendiente hacia las piras. Él no se quedó mirándolos, porque sabía que el flujo de cuerpos de orcos nunca se detenía. Esto era Brocherok. Aquí siempre llegaban cadáveres. Hay que poner tu pala aquí, novato, dijo Bulaben, de pie sobre el cuerpo de un orco, presionando la pala contra su garganta. A continuación, mueve la pala hacia adelante y hacia atrás, para cortar a través de la piel. A continuación, apoyas tu peso sobre la pala. Ven, déjame mostrarte cómo lo hago. De pie a su lado, Lar vio como Bulaben clavaba la pala afilada en los gruesos músculos del cuello del orco. Luego empezó a retroceder la pala para cortar los tendones y romper la columna vertebral. Bulaben entonces estampó la pala varias veces sobre los tendones que sujetaban aún la cabeza de la criatura, hasta que la cabeza estuvo completamente cortada. Ya está. ¿Lo has visto? Por supuesto. La piel orco puede ser más dura que la piel de los reptiles, especialmente de los más grandes. Pero si coges bien la pala con fuerza y no te olvides dejar que tu peso corporal haga parte del trabajo, la cabeza se cortan con bastante facilidad. Ahora es tu oportunidad. Una de las consecuencias de la batalla era la limpieza de los cuerpos de los orcos que había alrededor de ellos, mientras que otros miembros de la guardia atendían a los heridos o reparaban los emplazamientos dañados. Auxiliares trajeron municiones y suministros para reemplazar a los gastados durante la lucha. Lar y Bulaben habían sido destacados en la tarea de decapitar los cuerpos de los orcos. Dudando, Lar eligió un orco al azar de las decenas de cuerpos que yacían cerca y colocó la punta de la pala en el cuello. Siguiendo el ejemplo anterior de Bulaben, movió la pala hacia adelante y hacia atrás, sintiendo la resistencia a través de la piel y en la carne. Luego, levantando su pie, pateó hacia abajo la hoja de la pala, empujando la hoja tal vez un cuarto del cuello del orco.
reajustando de su posición para hacer más fuerza. Pateó de nuevo, la pala esta vez con más fuerza, hasta que el cuarto intento de la cabeza del orco finalmente quedó libre, para que corriera por el suelo congelado. Es un buen comienzo, novato, dijo Bulaben. Trata de asegurarte de que tienes el pie sobre la pala cuando golpees con ella. De esta manera vas a añadir tu peso. Y eso hace que el trabajo sea mucho más fácil y requiere menos esfuerzo. Tenemos muchos cadáveres para decapitar antes de que nuestro trabajo esté hecho. Pero, ¿por qué tenemos que hacerlo?, preguntó Lar. Ya están muertos, ¿no es así? Tal vez, dijo Bulaben, pero siempre es mejor asegurarse con un orco. Son bastardos difíciles de matar. Parecen que están muertos, cuando de repente se levantan y comienzan a caminar por los alrededores una hora más tarde. Créeme, lo he visto antes. Entonces, al ver que Lara empezaba a lanzar miradas preocupadas a los cuerpos que yacían a su alrededor, sonrió. Ash, no tienes por qué preocuparte acerca de estos seres novatos. Si alguno de ellos fuera capaz de levantarse, estarían tratando de matarnos en estos momentos. Vamos a cortarles las cabezas mucho antes de que cualquiera de los dos que todavía están vivos tenga tiempo para curarse. Entonces, las milicias auxiliares se llevarán los cuerpos lejos para quemarlos para deshacerse de las esporas. ¿Esporas?, le preguntó Lar. Oh sí, novato. Los orcos crecen a partir de esporas o moho. Al menos eso es lo que dice el maestro. No puedo decirte que lo haya visto en persona, pero estoy dispuesto a creérmelo. Deberías preguntarle al maestro sobre ello más tarde. Él sabrá explicarte mejor. Sabes, el maestro le encanta hablar sobre las cosas que ha aprendido en los libros. Aparentemente satisfecho, Larg ahora sabía lo que estaba haciendo. Se apartó silenciosamente de Bulaben, que estaba silbando una melodía alegre, y empezó a decapitar a los orcos muertos. Lar encontró el trabajo de la decapitación como horrible y agotador, y rápidamente Lar encontró sus botas y la hoja de la pala cubiertas con sangre verde y viscosa. Pronto comenzó a sudar bajo el casco. La sal del sudor irritaba la herida en la cabeza que había sufrido durante la batalla. Como consecuencia, le recordaba que había tenido mucha suerte, y solo era una laceración del cuero cabelludo. El médico Svenk le había vendado la herida y mientras el cabo Vladek le había proporcionado un nuevo casco, algo para lo que Davir había sido particularmente mordaz. ¿Qué pasa contigo y los cascos, novato?, había dicho Davir. En primer lugar, los utilizas para romperle la cabeza a un Gretchin pulgoso. Luego lo usas para parar proyectiles. ¿Qué nuevas utilidades nos sorprenderás? ¿Un tazón de sopa quizás? ¿O como un tiesto para plantar flores? Pero para su sorpresa, descubrió que ya no se irritaba ya con las constantes quejas de insultos de Davir. Tenía una deuda con Davir. No importa lo mucho que se riera de él ante lo que había sido un error o incluso un accidente, Davir le había salvado la vida. Entonces, haciendo una pausa en su trabajo para acercarse el sudor de la frente, Lar notó un enrojecimiento en el cielo. Vio cómo el sol se estaba poniendo y se sorprendió. Era hermoso, extraordinario, más impresionante que incluso de la puesta del sol que había visto en su última noche en casa. El sol que tantas veces había visto como frío y distante por encima de él, por fin había crecido hasta convertirse en un orbe rojo cálido. El cielo gris de alrededor se había transformado en su vez en una sinfonía deslumbrante de tonos de color escarlata. Mirándolo, Lars se encontró cautivado por el asombro. Conmovido hasta lo más profundo de su alma, se quedó paralizado allí, hipnotizado. ¿Quién hubiera dicho cómo podía sorprenderme con un sol?, pensó con asombro. ¿Quién sabía que no podía ver tanta belleza en una puesta de sol? Tan pronto como ese pensamiento inundó la mente, le parecía que había valido la pena. Todas las cosas por las que había pasado, el miedo, las penurias, el peligro, el aislamiento, todas las carnicerías que había visto y todos los horrores que había presenciado. Todos ellos parecían que habían valido la pena, como si por derecho de haber pasado por el infierno hubiera pagado el precio que le había permitido este breve momento de silencio perfecto y de reflexión.
¿Estás bien, novato?, dijo Bulaben a su lado. ¿Te duele la herida de la cabeza? Llevas mucho tiempo mirando el cielo. Lars se giró y vio a Bulaben delante de él y se sintió motivado a contarle lo de la puesta del sol. No había palabras para su epifanía. No sabía cómo comunicar lo que estaba sintiendo a Bulaben. No podía expresar sus emociones. Por un momento se quedó en silencio. Luego, al ver a Bulaben mirándolo con preocupación y con curiosidad, Lars sintió que debía decir algo, cualquier cosa. No fuera que Bulaben comenzara a pensar que había perdido la cabeza. Me llamó la atención lo extraño que es este lugar, dijo. Obligó a contarle la verdad, para tener un sol que se pone tan tarde en invierno. ¿Invierno?, le preguntó Bulaben con evidente confusión, mirando al congelado suelo del campo de batalla alrededor de ellos. Pero si estamos en verano.